diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos justificaste delante del Padre, Señor. Y ahora, Señor, somos justificados por medio de Jesucristo. Gracias, Señor. Y en esta hora, Señor, pongo en tus benditas manos, Señor, este tiempo, Señor, de proclamar tu bendita palabra, de exponerla, Señor, que tú me des de nuevo, Señor. Perdona mis iniquidades, mis faltas, que son muchas, y te ruego, Señor, que en esta hora me uses, Señor, para poder, Señor, predicar tu palabra, Señor. Que no sea, Señor, la voz humana, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que me use para poder, Señor, exponerla fielmente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hace unas semanas anteriores vivimos realmente la incredulidad cuando el Señor Jesucristo predicaba la palabra de Dios, predicaba ahí, pues Él regresó a su lugar donde nació, donde lo conocían, donde estaban sus familiares, y vimos realmente la incredulidad de ellos. Y vimos varios aspectos sobre la incredulidad, y esperemos que eso haya quedado claro. Y uno de los aspectos que Dios me ha permitido es dar realmente esta serie de estudio, que es del Evangelio de Marcos. Este estudio que se ha venido pues realizando, pues vemos realmente el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue realmente su verdadero ministerio? Sabemos que el Señor vino a proclamar el Evangelio, vino a dar las buenas nuevas de salvación, vino realmente pues a dar vida. Y vemos que realmente fue rechazado por los judíos, por aquellas sectas, los saduceos, los escribas, los fariseos, que incluso ellos mismos fueron los que lo crucificaron, los que lo mandaron Pero era un plan divino, ya era un plan que desde antes de la fundación del mundo ya se había diseñado por parte de la Trinidad. Pero en esta hora vamos a leer parte de lo que Marcos nos sigue instruyendo por medio del Evangelio, y pasemos a Marcos capítulo 6, hermanos. Vamos a leer la bendita palabra de Dios, Marcos 6, versículos del 6 al 13. Dice así la bendita palabra de Dios: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni el cinto, sino que calzase sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si algún lugar no os recibiere ni oyere, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y salieron, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaba fuera muchos demonios, y ungía con aceite a muchos enfermos y los sanaba.
Pero leí el versículo 6 donde dice que como vio la incredulidad de ellos, realmente él siguió realmente su ministerio. Dice que él recorrió muchas aldeas enseñando. Sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, de alguna manera, a pesar de aquellos que no creyeron en Él, aquellos que realmente no confiaron en el Señor Jesús, en su ministerio, a pesar de que era el Hijo de Dios, realmente seguía su misión, seguía predicando el Evangelio de salvación. Y él recorrió todas las aldeas, él recorrió muchas aldeas. En sus 3 años sabemos que él realmente compartió el reino de Dios. Y de alguna manera, a pesar de eso, tuvo misericordia de muchos de ellos. Vemos cuando le hizo a los leprosos, los sanó. Vemos como realmente a muchos de ellos los sanaban. Vino a hacer muchos milagros porque tuvo misericordia. Él mismo veía a la gente con misericordia, con amor, con tristeza, de ver de la incredulidad y realmente que no lo reconocían como el Mesías. Pero realmente una de las cosas que realmente el Señor Jesucristo él venía a predicar el Evangelio de salvación. Su ministerio no era venir a salvar y venir a resolver los problemas del mundo. Sabemos que Dios en su infinita bondad, muchas veces realmente hasta nosotros mismos, Dios nos ha bendecido en el aspecto tal vez de salud, económico, muchas veces. Pero realmente el ministerio del Señor Jesucristo era venir a predicar el reino de Dios. Pero después de haber recorrido todas las aldeas, el Señor Jesucristo encomienda a sus discípulos para enviarlos a predicar las buenas nuevas. Vamos a leer el versículo 7, hermanos. Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y nos preguntamos, hermanos, por qué el Señor los mandó de 2 en 2. Y realmente cuando yo leí esto y leí los comentarios, bueno, ¿cuál era la enseñanza o por cuál era realmente enviarlos de 2 en 2? Una de las cosas que se aprende en esta enseñanza, hermanos, realmente es que realmente los mandaba de 2 en 2 porque realmente a veces como somos realmente personas que tal vez nos podemos ensalzar, nos podemos decir yo sé más que ellos. Dice, entonces hay muchas cosas que el Señor veía como seres humanos que realmente nosotros no podíamos hacerlo solamente solos. El Señor Jesucristo ahora sí tuvo los 12 discípulos. Sus 12 discípulos eran para enviarlos después de que Él realmente terminó su ministerio. Al último, Él encargó a aquellos 12 hombres a cumplir esa misión. Él les enseñó todas las cosas. Y dice el Señor que Él les dio autoridad y poder. Y no nada más eso, el poder, sino para ¿qué? Para los espíritus inmundos. Sabemos que en aquel tiempo había muchas personas que realmente estaban poseídos de alguna manera, pero Él les dio poder, autoridad, ¿sí? Entonces vemos realmente que aquí el poder y la autoridad que tuvieron ellos fue algo especial que realmente tenían ellos de parte de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos realmente la capacidad, nosotros tenemos el Espíritu Santo para llevar el Evangelio, porque eso es la ayuda del Señor cuando nosotros predicamos el Evangelio, por medio del Espíritu Santo. Pero en ellos era especial, porque ellos estuvieron con el Señor Jesucristo, eran sus discípulos, eran realmente sus apóstoles, para predicar las obras
la obra que él inició, y para seguir esa obra tenía que realmente enseñar a hombres para volver a enseñar a aquellos hombres, o sea, una cadena para poder seguir el Evangelio. Claro, con la bendición de Dios, con la alianza del Espíritu Santo. Entonces, para que ellos continuaran predicando el Evangelio y las obras que él hizo, él tenía que haberles enseñado antes. Entonces ahí es donde empieza realmente esa gran comisión, hermanos. Esa gran comisión que ya venía desde antes. Esa gran comisión a donde nos habla. Vamos a pasar a Mateo, hermanos, para ver esa gran comisión. Mateo, capítulo 28. Versículos 18 al 20. Dice así la bendita palabra de Dios. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa era la gran comisión. Esa era realmente esa donde delegó a la iglesia para empezar realmente ese ministerio, esa ordenanza que todo cristiano debemos de tener. Todo hijo de Dios es compartir el Evangelio. Si realmente nosotros somos creyentes, si tú y yo hemos sido rescatados por la misericordia y su gracia de Dios, es compartir el reino de Dios, así como ellos. O sea, es el avance del reino, hermanos. No necesitamos tener una inteligencia, ser sabios. En este mundo hay muchos sabios, mucha gente que realmente ha descubierto muchas cosas humanamente, que la electricidad, con los vehículos que andamos, pero son inteligencias humanas que Dios les ha permitido. Pero Dios escogió hombres ordinarios, incluso la misma palabra de Dios dice que eran hombres indoctos. ¿Qué quiere decir hombres sin letras? Hombres que realmente no tenían realmente el conocimiento, pero cómo realmente Dios les dio, el mismo Señor Jesucristo les dio esa sabiduría para predicar el Evangelio. Sabemos que nosotros no tenemos realmente, tal vez muchos de nosotros no tenemos muchas capacidades de un hermano u otro. Muchos realmente los dones que Dios ha permitido no son pastores, maestros, diáconos. Realmente todos tenemos, el cuerpo de Cristo se compone de muchas maneras. No todos son, vamos a poner nariz, no todos son oídos, no todos son manos. El Señor ha capacitado a su iglesia para compartir el Evangelio en diferentes formas para servirlo. La palabra nos enseña que debemos de predicar el reino de Dios. Como dice la palabra de Dios en Marcos 1:14 al 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese tiempo se cumplió, ese tiempo realmente se cumplió, y ahora fue delegado a los discípulos. Esa obra que el Señor hizo ya realmente la delegó a la iglesia, y esa iglesia somos nosotros, compartir el Evangelio. El Señor, que les decía cuando el apóstol Pedro le decía que muy de mañana, dice, te están buscando para que les hagan los milagros? Pero el Señor le dijo: no, yo no vine a hacer todo eso. Tuvo compasión, pero Él vino a predicar el reino de Dios. Él vino a compartir
ese momento, por eso lo rechazaron. Él lo querían convertir en rey. Ellos querían que fuera un rey, que ya quitaran la opresión de los romanos. Pero no, dice, mi reino no está aquí, mi reino está en el cielo. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Cuántos de nosotros realmente, nosotros si analizamos nuestras vidas, hermanos, cuántos de nosotros realmente hemos sido usados por el Señor al compartir la palabra? ¿Cuántas veces nosotros realmente hemos traído a personas en arrepentimiento y fe? Esa es realmente la labor de la iglesia, de cada uno de nosotros. Compartir el Evangelio, expandir el Evangelio. El Señor sí es compasivo, el Señor es misericordioso. Pero Él vino a sanar a los pecadores de esa enfermedad del pecado. Nosotros, antes de conocer al Señor, ¿cómo vivíamos? ¿Cuál era nuestra vida? ¿Cuáles eran nuestros deleites? Cada uno de nosotros, si pensamos, si analizamos nuestra vida vieja, ¿cuántos de nosotros nos deleitábamos en esa situación, pero por la misericordia del Señor nos vino a rescatar? El Señor tuvo misericordia de nosotros. Pasemos, hermanos, a Mateo, capítulo 9. Versículo 35. Dice así la bendita palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa era su labor del Señor, predicar el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Probablemente hay enfermos, pero sanaba a aquellos pecadores para que tuvieran nueva vida, que reconocieran su condición de pecado. Pero el Señor enseñó a sus discípulos y les manda a que ellos empezaran a compartir el Evangelio, les dio autoridad y poder de dos en dos. Fue un llamamiento oficial, un llamamiento, un nombramiento que ellos realmente tenían que hacerlo. Eran comisionados por el mismo Señor Jesucristo para seguir la obra del ministerio. Y les dio la autoridad y el poder para predicar el reino de Dios. Fueron hombres ordinarios como nosotros, hombres realmente que a veces muchos de nosotros tal vez no hemos tenido estudios universitarios, o tal vez muchos de nosotros nada más hasta la primaria, pero muchos de nosotros Dios nos ha escogido para predicar su palabra. Analicemos, hermano, qué familia tenemos. Y algo que oraba nuestro hermano hace unos momentos con tristeza, y lo digo por un servidor. Tengo hijos inconversos, donde realmente todavía les hace falta que les predique la palabra. Y yo por muchos aspectos del mundo no lo he hecho como debe de ser. Me he sentado y he hablado, pero no lo he hecho como debe de ser. Y algo que decía el hermano, ¿cuántos de ellos
si nosotros realmente conocemos dónde van a ir. Nosotros debemos de procurar en nuestras familias compartir el Evangelio en nuestras familias, primeramente a ellos, porque a veces decimos vamos a predicar el Evangelio y salimos todos, pero sabemos que en nuestro hogar se están muriendo del pecado, están enfermos, y que si ellos mueren en un accidente, ¿dónde se van a ir? Nosotros que conocemos la palabra de Dios debe ser eso, preocuparnos, tener misericordia de ellos y de todos aquellos que necesitan la palabra, así como Dios tuvo compasión de nosotros. Dios tuvo compasión de ti, de mí. Así como cuando recibimos la palabra de Dios que llegó a nuestra vida, la recibimos muchos de nosotros con mucho gozo, pero con mucho dolor de nuestro pecado, de nuestra condición, al vernos en el espejo de la ley. ¿Cuántos años le faltamos al Señor? Aunque le seguimos faltando, pero nosotros nos arrepentimos en ese momento, porque sabemos que Dios nos perdona. Hermanos, la mayor tragedia no es la muerte, esa no es la tragedia, sino morir sin Cristo. Ese no es la... ¿Cuántos de nosotros tenemos temor a la muerte? Probablemente sí. Muchos, tal vez enfermos, híjole, ya me llegó la enfermedad y tengo miedo, tengo temor, entonces no han confiado en el Señor, porque sabemos cuando el ejemplo de Esteban, cuando murió, dijo: Señor, toma mi espíritu. Él se gozaba, los discípulos se gozaban, esperaban en el Señor. Ellos no tenían temor a la muerte. Y ahora nosotros, cuando nos enfermamos, tenemos temor a la muerte. Entonces la tragedia no es la muerte, sino el morir sin Jesús. Y la pregunta que hacía desde el principio: ¿por qué el Señor mandaba? ¿Y por qué fue realmente Dios escogió a los 12 discípulos? Primero vamos a ver por qué el Señor escogió a los 12 discípulos y no a 10, no a 14, no a varios. Vamos a ver, hermano, en Lucas capítulo 22. Capítulo 22, 29 al 30. Dice así la bendita palabra de Dios: yo pues os asigno un reino con mi Padre, me la asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en el trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Antes, en el Antiguo Testamento, hermanos, esto ya estaba escrito, a donde realmente estaban los 12 patriarcas y las 12 tribus que tomaron a Israel. Fue un pacto antiguo, fue un pacto donde realmente tomaron, donde iba a ser Israel el pueblo de Dios. Pero ya estaba escrito que realmente los 12 discípulos iban a tomar la nueva, lo que el Señor hizo, lo que el Señor tenía en mente, una nación realmente de Dios, porque la antigua rechazaron al Señor, rechazaron al Mesías. Ahora ya con el nuevo pacto,
formada por judíos, por gentiles, creyentes en el Señor Jesucristo. Esos hombres ordinarios, esos hombres que pusieron el fundamento, como dice en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esos dos apóstoles ya estaban escritos desde antes. Ese pueblo de Israel que rechazó al Señor, ahora el Señor hizo un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es la nueva iglesia, esa iglesia donde nosotros realmente estamos conformados, a donde realmente nuestro Rey es Cristo, donde realmente Jesucristo es el que nos da esa bendición. Hermanos, esta ordenanza que Jesús hizo es llevar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura, a toda la tierra, y dice que hasta el fin del mundo. Es algo que hasta el día de hoy vivimos en la gracia de Dios. Hasta el día de hoy Dios ha tenido gracia en este mundo, en esta tierra, en nosotros mismos. Nosotros estamos aquí, hermanos, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Hermanos, no estamos aquí como simples espectadores, como oyentes. Nosotros debemos seguir la obra que Él dejó. Estas ordenanzas. Y cada uno de nosotros debemos de continuarla si verdaderamente no somos creyentes. Pasemos, hermanos, a Marcos. Vamos a leer Marcos, capítulo 6, versículo 7. Dice así la bendita palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. De 2 en 2, como les decía al principio. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los apóstoles siempre iban acompañados, iban en equipo. Pero el apóstol Pablo siempre fue acompañado, siempre estuvo con alguien, guiados por el Espíritu Santo. Leamos, hermanos, pasemos a Eclesiastés. Vamos a ver un poquito del anterior, hermanos. Eclesiastés, capítulo 4. Capítulo 4, versículos del 9 al 10. Dice así la bendita palabra de Dios: mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno lo levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. No todos somos autosuficientes, hermanos. No todos somos mejores que el otro. Nadie es mejor que el otro. Esto nos enseña, hermanos, que nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros realmente en la iglesia del Señor debemos apoyarnos los unos con los otros. Porque muchos de ellos se enseñorean de las iglesias. ¿Cuántos de los pastores se enseñorean cuando son solos? Se enseñorean del rebaño y dicen lo que ellos se jactan, y tiene que hacer la iglesia lo que ellos dicen. Claro, no todos tenemos los mismos
en el equipo del Señor. ¿Qué pasó cuando el Señor Jesucristo le decía a uno de los discípulos: Señor, si el día que te oyes, ¿quién será el mayor? El mayor será el que sirva. El que sirva. Aquí no hay estrellas, hermano. En todo el mundo no hay estrellas. Porque si uno se jacta de ser mejor realmente, ¿qué testimonio está dando a la iglesia? Probablemente muchos son visibles que otros en el cuerpo de Cristo. Muchos tienen dones diferentes, tienen capacidades diferentes, se pueden expresar en diferentes formas, pueden tener esa vocación, ese don de parte de Dios. Pero así sea el dedo, como lo decía nuestro hermano cuando predica, que así sea el dedo gordo del pie, también tiene una función. ¿Cuántos de los hermanos que no se les nota, pero están orando atrás de nosotros? Hay hermanas aquí que están orando. Tal vez no se les ve su actividad en la iglesia, pero oran por cada uno de nosotros. Es una gran bendición eso. Cada uno de nosotros debemos de predicar el Evangelio, debemos servirle al Señor. El Señor nos dio el poder del Espíritu Santo para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces es mejor, como el Señor Jesucristo les dijo, ir de dos en dos, porque si uno cayera, como dice de Eclesiastés, el otro lo levanta, y si uno dice algo, el otro lo corrige, qué sé yo. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a hogares con nuestra pareja o con hermanos y hemos compartido la palabra de Dios, pero el otro hermano saca algo que realmente nosotros no lo visualizamos y empieza a compartir la palabra? Nosotros somos representantes de Cristo. Cada uno de nosotros somos representantes del Señor. Vamos a ver 2 Corintios, hermano. Dice el capítulo 5, versículo 20. 2 Corintios 5, 20. Dice así la bendita palabra de Dios: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Nosotros debemos llevar la palabra de Dios. Nosotros somos enviados del Señor. Esa es la función. El apóstol Pablo aquí la describe, que esa función la tenía él, y la función de todo creyente es como mensajero que representa en la tierra del Rey de los cielos con el Evangelio. Dice para rogar, no es nosotros nos utilizan para llevar ese Evangelio, no es rogar, sino es llevarla. Presentar el Evangelio a aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados. Es como si rogase el Señor, dice. Así la medida que un creyente presente el Evangelio, hermano, Él habla a través de nosotros para llevar la palabra a aquellos que son los incrédulos, aquellos que realmente no conocen, para que se reconcilien con el Señor. Ese debe de ser realmente un hijo de Dios, predicar la palabra de Dios. Es como aquel profesionista que termina su carrera y no la ejerce, se queda, pero es una comparativa, que se queda y no hace nada, se queda en su casa, pero no ejerce lo que estudió, lo que aprovechó. Pero nosotros aquí en la iglesia es diferente. Nosotros tenemos
ese mando del Señor. Él lo estipuló cuando leíamos en Mateo 28, ir y hacer discípulos, llevar el Evangelio, llevar el Evangelio a toda criatura. Nosotros realmente, así como Dios fue misericordioso, así como el Señor tuvo ojos de amor hacia nuestras vidas, así nosotros debemos de tener amor hacia nuestra familia, nuestros hijos inconversos, aquellas personas que nos rodean. Misericordia de los perdidos. Veamos, hermanos Colosenses, capítulo 3. Versículo 12. Dice así la bendita palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos pues como escogidos de Dios. Si realmente somos escogidos de Dios, debe haber de nosotros mismos llenos de misericordia, de bondad, de humildad. En nosotros ya no nos queda la soberbia. Debemos ser pacientes, debemos de orar. Si no la tenemos, debemos de orar para que Dios nos dé esa, como dice, vestidos escogidos de Dios, santos y con misericordia hacia los demás. Y como les decía, si Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros, así lo debemos de ser nosotros. Pasemos de nuevo a Marcos, hermanos, y veamos Marcos 6, del 8 al 9. Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, y alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿Por qué el Señor les decía eso, hermanos? Que no llevaran todas esas cosas. Porque a veces, muchas veces, muchas cosas nos quitan el tiempo. Muchas veces esas cosas realmente tienen una distracción. El Señor quería que fueran ligeramente a llevar el Evangelio sin nada de cosas. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos, que conocemos la palabra de Dios y no compartimos la palabra de Dios? Hay muchas cosas que nos distraen en este mundo. ¿Y qué es lo que te distrae, hermanos, a ti? Hay muchas cosas: el trabajo, la televisión, que realmente nosotros no compartimos el Evangelio. En la semana no tenemos tiempo para nada, ni de leer la palabra de Dios, ni de orar al Señor como debe de ser. Tenemos muchas distracciones. El Señor les dijo a ellos: no llevéis, no los mando que no lleven nada por el camino. Así nosotros, nos está diciendo que nosotros no nos distraigamos en nada para compartir la palabra de Dios. Ustedes están en una misión, no carguen cosas para que no se entretengan en esta vida. Así nosotros, hermanos, debemos de despojarnos de las cosas que se convierten en estorbos, para que hagamos lo que el Señor quiere para compartir el Evangelio. Pero a veces cuando estamos con nuestras familias, ¿qué nos distrae, hermanos? Para aquellos que son inconversos, ¿de qué hablamos? Muchas veces hablamos nada más del mundo, hablamos cosas que no realmente no tienen tanta importancia, porque eso Dios nos los da
estar con nuestras familias es en esa hora compartirles el Evangelio de Dios. Tal vez no les guste muchas veces, pero nosotros debemos de insistir, hermanos, por amor a ellos. Dice que seamos en Colosenses misericordiosos, bondadosos, que nos duela realmente predicarles el Evangelio, quitar todo estorbo. Yo sé que nosotros podemos disfrutar de este mundo, podemos disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado, podemos disfrutar bosques, podemos disfrutar de un lugar, un mar. Cuando salimos de vacaciones probablemente, pero cuando estemos con la familia o con gente, realmente amistades, conversas, es compartirles el Evangelio. No perdamos el tiempo, hermanos, porque lo estamos entregando realmente a Satanás porque no nos importa. Quitemos todo estorbo, hermanos, todas las cosas que nos estorben, que nos distraigan. Es lo que debemos de hacer todos los que somos llamados. Si tú realmente eres llamado a ser hijo de Dios, sigamos leyendo ahí mismo en Marcos, hermanos, 10:11, dice así la bendita palabra de Dios. Y les dijo: donde quiera que entréis en casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si algún lugar no os recibe ni os oyere, salid de aquí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido a compartir la palabra de Dios? Tiene muchos años. Y yo me acuerdo de hace muchos años anteriores, que una vez salimos así en un domingo y cada quien salió en diferentes partes, unos en una colonia o varios salimos en una colonia. Me acuerdo de que salimos una vez al bosquecito y recuerdo que salimos, me acompañaba la hermana Mari, mi esposo, un servidor, y varios se fueron. Y nos tocaba no es jactarse ni decirlo yo, compa, no. Recuerdo que ahí está la hermana, nos cerraron la puerta en las narices. Pero es lo que tenemos que hacer, sacudirnos los pies. Esos lugares no quieren saber de Dios, no quieren saber de la palabra. ¿Cuántas gentes en este tiempo están disfrutando de este domingo del mundo? No quieren saber nada de Cristo, no quieren saber nada de Dios. Pero muchos sí. Solamente uno nos abrió la puerta. No les cuento esa historia, pero gracias a Dios permitió que conocieran la palabra, no por nuestros méritos. Nosotros somos embajadores para llevar la palabra de Dios. Y Dios tuvo misericordia de esta persona. Y Dios la tiene en el cielo disfrutando. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso, hermanos? ¿Lo seguimos haciendo o no lo hacemos? Prediquemos la palabra de Dios y verdaderamente Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Pero el Señor nos mandó, si en algún lugar lo reciben, posar ahí, quédense, compartan la palabra. Y saben que el que recibe la palabra de Dios, esas personas Dios les abre el corazón y los invita a quedarse, a alimentarse. Pero si un lugar, como dicen, no le reciben, ni oyen, salir de ahí y sacudir el polvo. Y como dice la palabra de Dios, va a ser más tolerable para Sodoma y Gomorra, para aquellos que rechazaron a Jesucristo. Aquellos que rechazan a Él, va a ser más fuerte el castigo. Dice que será peor el castigo. ¿A qué fuimos llamados, hermanos? ¿A qué fuiste llamado?
pero estamos hablando de compartir el Evangelio, de traer almas a Cristo, no de que se llene este lugar de almas, porque muchas iglesias están llenas, se jactan de que están llenas, pero ¿por qué? Porque les comparten doctrinas falsas de la prosperidad, de las sanaciones, pura estafadera. Pero si realmente alguien viene a los pies de Cristo y se arrepiente, verdaderamente viene en fe, en arrepentimiento y cree en el Señor Jesucristo, va a ser salvo. Entonces, hermanos, no tengamos temor en seguir compartiendo la palabra de Dios. Si nos cierran las puertas, si no nos hacen caso, sacúdete los zapatos y regresa a aquellos que tienen necesidad. Cada uno de nosotros tenemos ese deber de ir de casa en casa, porque no sabemos quiénes van a ser salvos. Solamente el Señor va a ser el que va a abrir el corazón. Sigue diciendo el 12 y el 13 de Marcos 6, 12 y 13 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite muchos enfermos y sanaban. El aceite representa el Espíritu Santo, pero ellos tenían un don especial de parte de Dios y los discípulos, que nosotros debemos de salir a predicar a todo hombre que se arrepienta y a que vengan a los pies de Cristo. A eso deben de venir ellos. Pasemos, hermanos, a Romanos. Romanos capítulo 10. Versículo 14 y 15. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para el Señor, esa es lo mejor que puedes llevarte al cielo, predicar la palabra de Dios. Yo sé que Dios ha dado dones diferentes, ha preparado muchos siervos de Dios en todos los tiempos y sigue preparando, y hemos visto en conferencias cómo Dios ha usado hombres de Dios. Pero aquel que tiene ese don especial, que tiene ese amor por las almas, por las iglesias, va a tener lo mismo aquel que comparte la palabra de Dios, el que ama a Dios. A eso vino Cristo, a predicar la palabra de Dios, no que lo alabaran, no que lo hicieran un rey. Él es el rey del cielo, Él es el rey del universo. ¿Cómo alguien va a invocar a aquel que no ha creído si tú no le llevas la palabra de Dios? ¿Y cómo creerán en aquel que no lo han oído si tú no le predicas quién es Jesucristo? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Tú eres el que debes de predicar. Tú estás aquí para llevar las buenas nuevas. Hermanos, esos pies hermosos, como dice la palabra de Dios, son los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Ese es el mejor regalo que puedes darle a tu familia. Ese es el mejor tesoro, porque el mejor tesoro no es dejarle aquí unas propiedades, tesoros, dinero en el banco, dejarles una profesión que sean excelentes. La mejor bendición y el mejor tesoro es que conozcan
conozcan a Cristo y que vengan al arrepentimiento y fe. Eso es la mejor vida que Dios nos puede dar, porque algún día el Señor nos va a tomar en cuenta, los que tuvimos la oportunidad, tomar en cuenta ya sea lo bueno que hiciste o lo fracasado que fuiste delante de aquellos que te dio en tus manos. ¿Cuántas gentes Dios nos ha dado en nuestras manos para compartir el Evangelio? Hijos, familias, amigos, los hemos tenido día a día. Algún día Dios nos va a decir: ese día te puse y lo único que hiciste fue hablar de negocios, de deporte, de la escuela, pero nunca mencionaste la palabra de Dios en ese tiempo. Algún día Dios, delante de Él, vamos a estar con las cabezas agachadas, inclinadas. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, y que realmente pongamos de nuestra parte, que nos esforcemos, y como dice, seamos valientes, que es la palabra que siempre hermano tiene ese versículo, hermana Mari, esforzarnos en su palabra. Hermanos, la única esperanza que tiene este mundo caído, es la predicación del Evangelio. Es la única esperanza, no hay otra. Oremos al Señor y que Dios bendiga su bendita palabra. Bendito Señor y Padre eterno, en esta tarde, Señor, te agradecemos, Señor, por este tiempo de bendición que nos has dado. Perdona, Señor, mis malas palabras, tal vez mi falta de expresarme muchas veces. Te pido misericordia, que tú me ayudes, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, a cabo ese mandamiento, Señor, esa ordenanza, Señor. Tú nos has llamado, Señor, a la gloria tuya, que tú debes de gloriarte en nosotros, Señor, porque tú nos has dado vida. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor. Hemos sido faltos delante de ti y no lo hemos hecho. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y por este servicio que nos has dado de glorificar tu nombre en los cantos, de escuchar tu lectura y de un servidor que tenga misericordia. Y me ayudes, Señor, para poder expresar cada día. Y gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que los lleves con bendición a sus lugares de origen, y a aquellos que nos quedamos aquí en Terope. Bendícenos, Padre. Bendice la semana de actividades de la iglesia y de nuestros trabajos. Y abre puertas, Señor, para que escuchen nuestras familias tu evangelio y aquellos que convivimos con él.